Y muy bien, vamos a checar cómo estaba constituida la sociedad aquí en la Nueva España. Principalmente en estos 5 estratos sociales de por aquí. Vamos a ir desde arriba hasta abajo y vamos a ver qué derechos tenían. Como tal, tenemos que hasta arriba, en el top de la pirámide social, tenemos a los peninsulares o a los españoles, que eran personas que eran procedentes de la madre patria. Así se hacía llamar lo que es la península ibérica, o sea, España, allá en Europa. Todas aquellas personas que vivían allá y de repente venían acá, ya sea algún trabajo o simplemente de visita, ellos tenían todos los derechos del mundo, tenían todos los privilegios y si ellos lo deseaban podían ocupar los cargos más altos. ¿Por qué? Eran de la península ibérica, así de simple. Ahora tenemos que más abajo en la escala social tenemos a los criollos o los hijos de españoles. Y mira, y es que si dos españoles peninsulares se venían a vivir aquí, pero aquí tenían un hijo, ese hijo ya era criollo, ya no era como tal un español peninsular, porque había nacido aquí y eso le quitaba derechos. Ahora, sí podía tener por ahí puestos públicos y todo eso, sí, claro que lo podía hacer, pero el problema es que no podía ascender tan alto como los peninsulares, no tenían los mismos derechos, no lo veían de la misma manera, inclusive se vestían de otra manera para distinguirlos, así que se empieza a ver ahí una pequeña discriminación hacia este estrato social. Y mira, aquí lo que quiero que te vayas dando una idea es que los criollos son personas que, pues bueno, tienen una cierta cantidad de dinero más o menos para ir viviendo y no solo eso, pueden acceder a educación formal. Y acuérdate, educación, si tienen educación pueden hacer muchas cosas, se les pueden venir ideas más adelante e inclusive si también tienen dinero, pues también tienen una gran cantidad de poder. Así que con dinero y conocimientos y unidos tal vez los criollos pueden hacer algo más adelante por estar inconformes con este sistema que les quita derechos en comparación de los peninsulares por el simple hecho de haber nacido aquí. Así que guárdate ese dato de por ahí de los criollos. Posteriormente tenemos a lo que son los mestizos, que consistió básicamente en una mezcla de españoles e indígenas. Imagínate lo siguiente, a alguna española le gustaba algún nativo de por aquí de nuestro país, entonces se enamoraban, se casaban y tenían hijos, entonces ese hijo como tal pertenecía a los mestizos. Obviamente estos tenían menos privilegios que los criollos y mucho menos privilegios que los peninsulares. Así que, bueno, ellos podían llevar una vida más o menos digna, ocupar a lo mejor algún cargo público pequeñito o simplemente estar en el ejército trabajando. Continuando, vamos a tener a los indígenas, que fueron la población nativa de México. Y es que recordemos, aquí en nuestro país se hizo la conquista. Muchos pueblos, muchas tribus que no murieron fueron evangelizadas y ellos poco a poco fueron dejando descendencia. Y esta era la población nativa de por aquí. Tenían ciertos derechos, sí, pero muchas veces eran explotados y sus condiciones de vida no eran las adecuadas. Y continuando, hasta abajo, la base del estrato social, vamos a tener a los esclavos, que eran personas procedentes de África. Y todo este tipo de personas no tenían derechos, así de sencillo. O sea, los indígenas, por ejemplo, sí por ahí el Papa luego les decía que debían tenerles consideración porque eran población nueva que se estaba apenas metiendo a toda esta religión, apenas la tenían que evangelizar y todas esas cosas, les daba derechos. Pero a los esclavos no tenían ningún derecho. Es más, a veces no los trataban ni siquiera como personas, simplemente los podían a trabajar. Si se morían, pues traían a alguien más. Eran unas condiciones inhumanas de trato hacia estas personas de por aquí. Y bueno, más o menos tenemos aquí que estos son como que los 5 estratos principales de la sociedad. Sin embargo, estos no eran los únicos. Mira, a este sistema de clasificación por de dónde naciste o quiénes son tus padres se le denominó sistema de castas. ¿Ok? Sistema de castas dependía de dónde nacías y quiénes eran tus padres. Dependiendo de tu casta, o sea, como de tu clasificación, haz de cuenta que era como una especie de sellito. En tu acta de nacimiento tenía que decir cuál era tu casta, cuál era tu clasificación. Dependiendo de eso, ¿tenías educación o no tenías educación? ¿Tenías derechos o no tenías derechos? ¿Trabajabas o no trabajabas? Dependiendo si te encontrabas aquí o acá. Esto creó, te digo, a la larga muchas inconformidades y fue insostenible en el tiempo. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente.